1987, el año que fui a Argentina a estudiar en el Instituto Palabra de Vida allá en San Miguel del Monte. Gustavo era un otro boliviano que había ido a estudiar ese año. Ese año éramos muchos bolivianos. Cuando hicimos el recuento éramos 42. Creo que el país de donde más estudiantes habían ido al instituto. Varios ya nos conocíamos, éramos amigos acá, y con otros inmediatamente hicimos amistad como buenos compatriotas. Hace un mes, Gustavo contó una historia que yo había olvidado completamente. Él contó que sin la aprobación de su padre, sin la ayuda de su familia en este caso, emprendió la aventura de ir a estudiar al instituto. Dijo que fue con lo justo, con el pasaje, y no tenía nada más de recursos económicos. Gustavo contó algo que traté de recordar y sin embargo no logré en toda su dimensión. Él dijo que un día, en los primeros meses de ser estudiantes allá, yo le invité a salir y a ir a un lugar donde sabíamos, o donde yo sabía que había fábrica de zapatillas, o sea, de los tenis, o ¿qué decimos acá? Tenis. Y la fábrica de Adidas. Y él contaba de que fuimos a ese lugar y que donde yo iba a comprar zapatillas, porque me hacían falta, y cuando me probé y elegí los míos, él dijo que yo le dije, bueno, Gustavo, ahora probate un par de zapatillas. Y él en su corazón había dicho, ¿en serio? Y me preguntó, dice él, ¿en serio, Moico? Y yo le dije, sí. Él se probó y compramos también esas zapatillas para él, según él contaba. Y luego él dijo, como si fuera eso poco, fuimos a un lugar donde también íbamos a comprar jeans, o sea, jeans. Y cuando yo me probé y compré el mío, y ahí recordé ese jean que compré en esa oportunidad. Estaba confeccionado con hilos blancos, un Fiorucci, creo que era la marca. Y él dice que, igual que con las zapatillas, le dije, ahora Gustavo, probate vos uno. Y él ya no podía creer, dice ese asunto. Y él dijo, nunca voy a olvidar lo que hizo Moico. Nunca voy a olvidar cómo el Señor proveyó también para mis necesidades usando a una persona. Hay un dicho que sabemos que dice, hoy por ti, mañana por mí. ¿Sí? Me acuerdo vagamente de esto y tuve que confirmar con Verónica para no contar otra cosa. Y me acuerdo que Gustavo, en los primeros también tiempos de casados con Verónica acá, y es eso lo que confirmé, no era que él venía para ayudarnos a nosotros, sino él venía para ayudarme a mí. Yo estaba pasando una situación difícil y simplemente me comuniqué con él y él con gusto vino y me dio sus consejos, obviamente consejos de la palabra de Dios. Algunas expresiones joyas que encontré al leer un libro. Quizás van a tomar nota, son cosas para ir acuñando en la memoria y recordar vez tras vez. Este es el título del capítulo que leí.
Los amigos hacen la vida más divertida. La gente es importante para Dios. La gente es importante una para otra. Nos necesitamos los unos a los otros. Y esto me gustó mucho. La gente sigue siendo el ingrediente esencial de la vida. Tú necesitas de alguien y alguien te necesita a ti. Joyas. Quiero titular el mensaje de esta mañana: Influenciados para influenciar. Influenciados para influenciar. Lo que Pablo, el apóstol, escribió a su amado hijo Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, anótenlo y luego léanlo, pero ahora solo lo voy a mencionar yo. Él dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Acá está una estrategia divina que Dios dio a Pablo y a la iglesia para el crecimiento dinámico de la iglesia. Siempre cuando veo este versículo, veo en mi mente 4 generaciones de cristianos: Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Cada generación repetiría y repite la estrategia, y como he dicho, esa es la única manera saludable en que la iglesia puede crecer en madurez y en número. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos y también en las epístolas, menciona por nombre a un círculo de personas, de amigos, que ya sea fueron sus colaboradores, amigos íntimos, personas que con las que él podía contar para dejarles en un lugar o enviarles a otro lugar. Hace mención de estas personas con nombre, y podemos decir con nombre y apellido. Voy a leerles algunos. Por ejemplo, él habla de Lucas, el médico amado, alguien que se unió a él, creo que en su segundo viaje misionero, y a partir de ahí le acompañó. Así también fue la experiencia de Silas. Acompañaron a Pablo en sus viajes misioneros. Tenemos a otro, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Tíquico menciona Pablo, también Tito, Bernabé, Erasto, nombres, ¿sí? Gallo, Aquila, Priscila, Apolos, un predicador elocuente, Crescente, Crispo, Demetrio, Demas, del que después habla y dice: Demas me ha desamparado, amando más a este mundo que al Señor. Dionisio, Epafras, Onésimo, Filemón. Y 2 más que van a ser nuestro foco de atención esta mañana: Timoteo y Epafrodito. Timoteo y Epafrodito. Vamos a mirar a 2 creyentes de la segunda generación en la influencia de Pablo, y queremos aprender de las cualidades de ellos, cómo fueron influenciados y cómo ellos influenciaron luego. Vamos a nuestro texto, Filipenses capítulo 2, los últimos versículos, 19 hasta el 30. Vamos a dar lectura. Este es nuestro texto para esta mañana. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al versículo 30. Dice la palabra de Dios así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Padre nuestro, gracias por tu palabra. ¿Y qué queremos, Señor? Deseamos que nos hables, que hables a nuestro corazón, según cada necesidad, Señor, y nos enseñes para que nosotros seamos de bendición a otros. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Timoteo. Timoteo, su nombre significa amado de Dios. ¿Creen que él sabía esto? ¿Que su nombre significaba amado de Dios? Claro que sí, yo creo que sí. En su casa él era la tercera generación de cristianos. Estaba su abuela Loida, su madre Eunice, y acá tenemos a Timoteo. Los nombres o el significado de los nombres son importantes. Creo que ayudan a uno a tener cierto grado de autoestima y también significado en su identidad en sus vidas. No sé si todos ustedes saben los nombres de nuestros hijos o el significado de ellos, por ejemplo. Nosotros pensamos en nombres extraños, raros y que tengan un significado lindo, precisamente para que ellos se estimen como es el significado de su nombre. Yo soy amado de Dios. Creo que Timoteo se repetía una y otra vez. Vamos a ver de él tres cualidades. En primer lugar, no dice nuestro texto acá, pero el contexto en la Biblia habla de él como de un discípulo. Él era un discípulo. Primeramente, él era un discípulo. Pablo se refiere a él como su verdadero hijo en la fe. Era un creyente genuino que, según la palabra de Dios, aprendió de las Escrituras desde la niñez. Esos versículos son preciosos y tienen que anotarlo, memorizarlo, 2 Timoteo 3, 15 al 17, que dicen que, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Bueno, le llegaría a través de las historias que le contó su abuela, a través de las historias que le contó su mamá Eunice. Acá en casa, tipo 7:30 de la noche, siempre suena el teléfono de Jafia llamando a casa, acá, llamando a Verónica, mi esposa. ¿Para qué? Para que la abuela cuente las historias de la Biblia a sus nietas. Y a veces cuando ella no puede por alguna razón, yo soy el que cuento. Pero la que más cuenta y cada día es Verónica.
las historias de la palabra de Dios. Historias, no fábulas, no cuentos, son importantísimos. Formaron a este hombre hasta que llegue a ser un discípulo del Señor. En 2 Timoteo 1:5 justamente dice de él, verdadero hijo en la fe. A Timoteo Pablo lo encontró en Listra o Derbe, creo que precisamente más en Listra, donde él tenía buen testimonio de la ciudad. Los de la ciudad de Listra, los de la iglesia de Listra sabían de que Timoteo era un seguidor del Señor, un discípulo. Segundo, él era colaborador en la obra. Él era un colaborador en la obra de Dios. Si pueden anotar, la Biblia habla de él como servidor de Dios. 1 Tesalonicenses 3:2, solo anótenlo para luego revisarlo. Como colaborador en la obra, él era un servidor de Dios. Él sabía a quién servía, no a los hombres, sino al Dios verdadero. Y pronto vamos a decir algo, y ya lo menciono, servidor de Dios igual que Pablo. Como servidor de Dios o como colaborador en la obra, servidor de Dios, predicaba el Evangelio. Predicaba el Evangelio. Anoten también 2 Corintios 1:19. Y acá en el texto que hemos leído, dice en versículos 20 y 21, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Cuando dice del mismo ánimo, literalmente está queriendo decir de igual alma. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes alguna vez han escuchado de que esas personas, cuando se refiere a un par de personas y dicen esas personas son almas gemelas. O alguien cuenta y dice, he encontrado a mi alma gemela. ¿Sí? Alguien no igual en personalidad, pero en muchas cosas igual. ¿Sí? Cuando tiene que decir algo es lo que la otra persona estaba pensando. Cuando atina a hacer algo es lo que la otra persona estaba atinando o queriendo hacer. Almas gemelas. Lo que Pablo está diciendo acá es que tenía tal confianza en Timoteo de que era una persona como él para hacer la obra del Señor. ¿Sabían que también Timoteo estuvo preso? Eso dice, ustedes pueden anotar y leerlo luego, Hebreos 13:23. Pablo se refiere, perdón, el escritor de Hebreos, que algunos piensan que es Pablo, dice, sepan también que nuestro hermano Timoteo está en libertad. Y creo que, sencillamente, y como Pablo, era por predicar el Evangelio. Entonces, al igual que el apóstol Pablo, él tenía una preocupación y cuidado genuino por los hermanos, y en especial por los hermanos de Filipos, a donde Pablo estaba enviando a Timoteo. Hablando del mismo ánimo, ¿recuerdan la historia de David y Jonatán en el Antiguo Testamento? Esos sí eran almas gemelas. Algunos han querido ensuciar el testimonio de amistad de estos dos jóvenes, pero realmente era una amistad increíble. ¿Sí? Dice de que Jonatán amó a David, era como su hermano y realmente estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él, y ellos entablaron una amistad que se podía decir eran en un momento almas gemelas. Bueno, Timoteo era un discípulo, Timoteo era un colaborador en la obra de Dios y Timoteo era fiel
en lo que se le había encomendado. Anoten 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Y también anoten 1 Corintios 16, 10. Son referencias a que él era un siervo fiel. Según lo que hemos leído en nuestro texto, que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo buscaba no sus intereses, sino el de Cristo y el de los otros. Como el ejemplo, ¿sí?, del Señor Jesús, que ya hemos estudiado en capítulo 2. Seguimos. Así que Timoteo demostró su fidelidad, su servicio, sirviendo a Pablo como un hijo. Así también lo demostró cuando fue enviado a ministrar y servir a los hermanos de Filipos. Entonces, indudablemente, él fue influenciado por el apóstol Pablo. Es como que la vida del apóstol Pablo se volcó en él y luego él iba a influenciar a quienes él se estaba entregando en su servicio, con quienes disfrutaría o disfrutaba de tiempos de comunión, como estaba anticipando el apóstol Pablo cuando envió a Timoteo a la iglesia de Filipos. Alguien ha dicho acertadamente esto: de lejos puedes impresionar a la gente, de cerca, estando entre ellos, los influencias. De lejos podemos impresionar a quien sea. Alguien que no nos conoce, que solo ve fachada, que solo ve las cosas en las cuales nos mostramos públicamente, pero no sabe nada de lo privado o de cerca de nosotros, ¿sí? Fácilmente podemos impresionar. Pero de cerca, estando entre las personas, viviendo en familia, como es la idea de Dios, ahí sí tenemos la oportunidad de influenciar. Y ojo cómo estamos influenciando. Timoteo, un ejemplo de persona. Epafrodito, ahora sí, Epafrodito. Epafrodito, al igual que el nombre de Timoteo, su nombre tiene un significado. Encantador, bien parecido, ¿sí? Bien parecido. Así que Timoteo y Epafrodito, desde el significado de sus nombres, tienen un carisma increíble, ¿sí? Y solo hay dos menciones acá en el pasaje 1, lo que hemos leído de él, y terminando el libro en versículo 20, a ver, déjenme ver, en 4:18, es la otra mención de él, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Pero el versículo 25, que lo vamos a leer nuevamente, dice mucho de este creyente ejemplar. Miren lo que dice, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. O sea, antes que Timoteo vaya, Epafrodito iba a ir a la iglesia de Filipos. Y dice, Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando hablamos de influenciado, no estamos precisamente hablando de influenciado por un gran hombre, un predicador o un apóstol, como en el caso de la relación de
Epafrodito con el apóstol Pablo. Los predicadores, las personas que son en un sentido especiales en la obra de Dios, solo son instrumentos que Dios usa, ¿sí? El que verdaderamente nos influencia y debe influenciarnos es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos hablando de influenciados, es la influencia que recibimos del Señor Jesucristo a través del ministerio de hombres que Dios ha elegido para ser sus proclamadores, los proclamadores del Evangelio, y que a través de su servicio nos influencian para que nosotros podamos influenciar a otros. Hay 5 títulos o designaciones honorables, yo puse acá, honrosas acerca de Epafrodito. En primer lugar dice, mi hermano, mi hermano. Eso habla de que Epafrodito es un cristiano, así como Timoteo genuino es un cristiano. Llegó a pertenecer a la familia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno llega a ser hijo de Dios por creer en Jesucristo como su Salvador, llega a ser mi hermano. Una relación espiritual increíble. A veces más preciosa que la relación de carne, de hermano. Entonces se refiere a un origen común, pero también se refiere de que estamos en un mismo nivel. Me encanta esto del apóstol Pablo, ¿sí? Me encanta. Y fue quizás una de las razones por las que tuvo tanta influencia en la vida de hombres y mujeres. Me olvidé mencionar a una mujer en la lista del círculo de amistad de Pablo. ¿Saben quién es? Lidia, ¿sí? Lidia, justamente la que brindó su casa para las primeras reuniones ahí en Filipos. Lidia. Bueno, hermana de Pablo también entonces ella. Pero se refiere también al hecho de estar al mismo nivel. Y decía de que me encanta esta actitud del apóstol Pablo. Con todo lo que era el apóstol Pablo, con toda la comisión grande que había recibido del Señor, nunca él se ponía en un nivel superior. Por eso es capaz de escribir él y decir, ninguno tenga al otro, ninguno tenga, vamos a leer, vino a mi mente, ahora se fue el versículo. ¿Dónde está nada hagáis por contienda o por vanagloria? Filipenses 2:3. Ah, sí. Frente a mis ojos, pero mis ojos están, como se dice en quechua, un poco charpos, nublados. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No vemos esto en la vida del Señor Jesús, no vemos en la vida del apóstol Pablo, de ponerse, bueno, del Señor Jesús podemos decir, sí, tiene derecho de ponerse en un nivel superior, porque es mejor en todo, es perfecto. Pero no vemos esto en la relación de Pablo con este círculo de amigos que él menciona en la Biblia. Él se ponía en el mismo nivel. Y alguien dijo una vez de que frente al Señor todos estamos a un mismo nivel.
No hay alguien que está más arriba. Nos postramos en el suelo y estamos en ese mismo nivel en el que tenemos que permanecer. Bueno, habla de estas designaciones honorables de Epafrodito y dice mi hermano, pero también dice colaborador, colaborador. Epafrodito era uno que trabajaba a la par conjuntamente con Pablo y otros siervos. Y esta es una cualidad que muchos quizás necesitamos aprender y fortalecer en nuestras vidas. Trabajar a la par con otros siervos de Dios. Muchas veces entre los siervos de Dios empiezan a surgir discrepancias, diferencias de opinión y muchas veces eso conduce a una separación, una división, en vez de poder trabajar juntos. Bueno, dice también compañero de milicia. Y esto hace referencia a dos soldados, como hace rato decía, del mismo rango. Y conociendo a Pablo y escuchando lo que estamos leyendo de Epafrodito, ellos se consideraban frente al capitán, frente al general que es nuestro Señor Jesucristo, soldados rasos. Soldados, simplemente soldados. Compañero de milicia, soldados por la causa del Evangelio. Hace algunas semanas atrás, bueno, ustedes conocen a mi nieto, y mi nieto creo que piensa que soy cantante. ¿Qué cantamos? Le digo. Y él ya tiene su lista de favoritos. Y me hace cantar una y otra vez las canciones con mímica, ¿sí? Que yo solía cantar cuando era niño. Y me encantan, ¿sí? A mí me encantaron cuando era niño y me encanta ahora enseñar a mi nieto. Entonces, recordé hace algunas semanas, somos soldaditos. Y eso es lo que le estoy tratando de enseñar ahora. Siervos del Señor. Y hago la mímica y él me mira, así que ya tiene otro para su repertorio. Pero somos, otra vez, delante de nuestro capitán, somos soldados rasos. No tenemos título que nos distinga de nadie. Y eso es un detalle, una característica que no tenemos que olvidar. Nadie se crea superior o se enorgullezca por lo que Dios nos ha dado como ministerio y como trabajo. Luego dice, vuestro mensajero. Vuestro mensajero. Y hemos leído el versículo de 4:18, que Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos a visitar a Pablo allá en la cárcel de Roma. Y sabemos, por lo que dice Pablo, que fue con un regalo, con una ofrenda de dinero económica para suplir las necesidades del apóstol ahí cuando estaba preso en Roma. Ahora no sabemos si durante el viaje o apenas llegó a donde estaba Pablo, a Roma, dice la palabra de Dios acá que él enfermó gravemente, a tal punto que estaba casi por morir, Una característica más de este hermano. Vuestro mensajero, y luego dice, ministrador de mis necesidades, Pablo se regocijó mucho al recibir la visita de Epafrodito, porque era un representante de esa iglesia que él había fundado, hermanos que amaba
hermanos que llevaban el corazón, hermanos a quienes él quería, dice, visitar y estaba seguro de que iba a volver a verles a ellos, porque dice acá en versículo 24, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo se regocijó con este servicio, con esta administración que Epafrodito estaba haciendo, representando a los hermanos de Filipos. Y la palabra ahí, ministrador, viene de una palabra que nosotros conocemos, liturgia o servicio, ¿sí? Equiparado a una ofrenda que el sacerdote presentaba delante de Dios. Epafrodito, qué hermano, por la obra de Cristo, por servir a Cristo y así servir a otro hermano, estaba al punto de la muerte. Necesitamos de Timoteos, necesitamos de gente como Timoteo, con esas virtudes, con esas características. Necesitamos de Epafroditos. Yo les necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí. Pero sobre todo, mis queridos hermanos, esta mañana quiero decirles a todos, necesitamos a Jesucristo, porque solamente Él y nadie más puede salvarnos. El versículo más citado y más conocido de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo más importante, para Dios, la gente es importante. Su creación, sus criaturas, las criaturas humanas, nosotros somos importantes. Por eso Él hizo lo que hizo. Y como no me canso de repetirlo, voy a repetir una vez más. Dios no va a hacer algo más grande de lo que Él ya hizo. De tal manera amó Dios al mundo. Su amor es grande, es alto, es profundo, es ancho, en longitud es largo. No lo podemos entender. El amor de Dios está dirigido a las personas, a la humanidad, al mundo. El amor de Dios está dirigido a ti, a mí y a cada habitante de este mundo, de este planeta. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Hemos hablado de esto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Vino, tomó forma humana. Era la única manera de poder acercarse a nosotros, entrar a nuestro mundo. El devocional de ayer, no sé si lo han escuchado. A mí me impresionó leer ese pasaje. Cuando Dios vino al monte Sinaí, en el desierto. ¡Qué espectáculo! Aterrador, impresionante. Dios descendiendo para hablar al pueblo, para que el pueblo sepa que Él quiere hablarles. Increíble. La gente, el pueblo se asustó. En vez de acercarse más, retrocedió, se alejó de Dios. Y dijeron a Moisés, habla tú por nosotros. ¿Cuán diferente es en la persona de Jesús? Dios se acercó, tomó la iniciativa, vino a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La única manera de salvarnos, como Toño esta mañana nos hacía recordar en la cena del Señor.
para que todo aquel que en él cree. La razón por la que vino Jesús es para que creamos en Dios, para que creamos en él, el Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tenemos que creer esto. Cualquier otra cosa es mentira. Cualquier otro mensaje de que hay un camino o que todos los caminos conducen a Roma, como para decir todos los caminos van al cielo, es mentira. La verdad es que para que todo aquel que en él cree, necesitamos creer solamente en él, en que él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos, el infierno es la perdición eterna. Aunque el infierno no fue creado para la humanidad, para los hombres, para las mujeres, van a correr el mismo destino a aquellos que no quieren confiar en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Por eso envió a Jesucristo para ser el Salvador, el único, el que tanto te ama y se entregó a sí mismo por ti. Si no tenga vida eterna, la esperanza es preciosa. La presencia de Dios y vivir en ella por la eternidad. No porque merecemos. Nadie merece una salvación tan grande. Dios nos los da gratuitamente. Es por la fe en Cristo Jesús. Solamente la fe. La confianza en Él. La confianza en la palabra de Dios que habla de nosotros como pecadores. No hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. Todos nos desviamos. A una hicimos lo que quisimos. Vamos a orar. Pedir al Señor tu ayuda y los que quieren recibir la salvación del Señor, la ayuda del Señor que necesitan, más que necesitan de un Timoteo, de un Epafrodito que puede animarles, influenciarles, personas que necesitan de Jesús y recibirle como su Salvador. Díganle así: querido Jesús, sé que eres el Dios eterno que descendió a este mundo para demostrarme tu amor. Quiero tener ese amor tuyo, la salvación en mi vida. Sé tú mi Salvador. Perdona todos y cada uno de mis pecados. Sé que para eso viniste al mundo, para morir y sufrir por mis pecados. Yo quiero la vida eterna. No quiero la perdición, no quiero el infierno. Quiero la vida eterna. Pido que me salves. Te pido esto en tu nombre. Amén.